Mi pana. Hace unos días me vi junto a mi esposa esta película, se llama Contagio. Ahora, lo interesante de esta trama es que habla de China, donde un murciélago comiendo plátano se mete en un galpón de cerdos, el plátano se cae en el cerdo se lo come, el cerdo se lo lleva un chef, el chef empieza a manipular el cerdo, un virus pasó de los animales a los seres humanos. Este virus se convierte en una epidemia y rápidamente en una pandemia, generando el caos mundial, desabastecimiento, compras nerviosas, la Organización Mundial de la Salud haciendo todo lo posible para generar una vacuna. Hey, ¿te suena cercano lo que te estoy contando? Porque hasta ahora te estoy contando temas de una película del año 2011. Ahora, qué interesante que una película del año 2011 habla del virus del SARS, S-A-R-S, que tiene que ver con la cepa del coronavirus, que habla de China, de los murciélagos, de cómo mutó y llegó a los seres humanos y hasta el sol de hoy lo conocemos como una pandemia. ¿Qué pasa con las personas que vieron esta película en el año 2011? Quizás tomaron algunas precauciones sabiendo que existen enemigos invisibles que pueden estar en cualquier cosa que tú tocas, ¿sí? Pero no es lo mismo, no tiene la misma relevancia que el año 2020 cuando vemos en la vida real que todo lo que narra esta trama es lo que está sucediendo en la vida real. ¿Sabes por qué quiero comenzar este video con esta introducción de la película Contagio? Porque lo mismo pasa con este libro. El libro de los libros, el primer libro en ser impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más traducido, el libro más vendido y también el libro menos comprendido. Me refiero a la Biblia. Cualquier persona te puede decir todo lo que está sucediendo, que está pasando, todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. No, y las cosas que vienen están escritas en la Biblia. Pero es a la hora de la chiquita, como en este presente, donde vemos que hay una pandemia, donde vemos cómo el virus se esparce, donde vemos el pánico, donde vemos que hay un impacto económico y pareciera que fuera una guerra económica también. Cuando empezamos a tomar un poco más de relevancia con las cosas que están escritas, tan valiosas y tan importantes para tu vida, porque no solamente te dice lo que está sucediendo, sino que también te dice por qué está sucediendo, qué va a suceder después y sobre todo, lo más precioso, cómo tú te puedes preparar para mantenerte en pie, con calma y teniendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy vamos a hablar también del coronavirus, pero nos vamos a ir un poco más profundos. ¿Por qué? Porque esto es simplemente una entrada, una abreboca, y lo venimos diciendo desde comienzos del año. El año 2020, al parecer, viene con todos los hierros. ¿Tú no te has preguntado si a este coronavirus se le suma acontecimientos climáticos importantes en las épocas más calientes del año que están a punto de venir? ¿Tú no te has preguntado si en realidad esto es lo peor que va a suceder o si posiblemente vienen cosas peores, no solamente para el país donde tú vives, sino para el planeta Tierra entero? Ahora, yo con este video no quiero alarmarte y no quiero preocuparte. Lo único que quiero establecer es una diferencia entre una película y la palabra de Dios. La película tú puedes salir corriendo e invertir 2 horas de tu vida y ya la viste, aprendiste lo que tuviste que aprender y ya. Pero con la Biblia no sucede así. No hay forma, no hay manera, no hay un método para que tú puedas invertir 2 horas y tener todo el conocimiento que está en este libro. Por eso mi invitación inicial, para que puedas tener luz en medio de tanta oscuridad, para que puedas ser la sal que evita la descomposición en tu familia, en tu casa, en tu trabajo y tu entorno, tienes que tomar en serio a Dios, porque lo que está sucediendo es muy serio. Y una de las cosas por medio de las cuales Jesucristo nos dejó su palabra es para que nosotros, los seres humanos, tú y yo, no andemos en tinieblas y no permitamos que el miedo entre a nuestra mente y empiece a perjudicarnos. Por eso nos dejó un libro para nosotros empezar a distinguir los tiempos. Palabra clave, los tiempos
en los que vivimos. Y si sabemos reconocer el tiempo en que vivimos, sabemos prepararnos para eso. Ejemplo, si vives en un país donde están las 4 estaciones bien marcadas, dejando a un lado el calentamiento global, sabes cuándo viene el frío, y si viene la época de frío, compras ropa para el invierno, te preparas para el frío. Si viene la época de calor, te preparas para el calor. De la misma manera, Jesucristo nos dejó en la Biblia los tiempos que han pasado, los tiempos que están sucediendo y los tiempos que vienen para prepararnos espiritualmente. Fíjense lo que dice Jesucristo en Lucas 12, versículos 54 y 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Ahí viene el fuetazo. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Cristo le está metiendo un correazo a los religiosos de su tiempo, porque resulta ser que si ellos en realidad estuviesen teniendo una relación con Él, no tendrían ninguna duda de que Cristo es el Mesías. Cuando nosotros profundizamos en la palabra, reconocemos las implicaciones que hay. Por ejemplo, déjame explicarte. Si Cristo le está diciendo a esos religiosos que son unos hipócritas, que cómo no reconocen el tiempo que están viviendo, quiere decir que en la Biblia, en las profecías, en los rollos que tenían, ellos podían conseguir el método para encontrar y llegar a la conclusión de que Jesucristo, el que tenían al frente de ellos, era el Mesías. Ejemplo, cuando tú te vas a Mateo 2, del 1 al 6, narra la historia de que llegaron en los días del rey Herodes unos magos a Jerusalén, que venían del oriente. La palabra magos quiere decir personas sabias que llegaron a Jerusalén y le preguntaron al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora, pregunta, ¿quién les dijo a estos sabios que venían de lejos que en ese preciso instante, en ese preciso tiempo, iba a nacer Jesucristo? ¿Quién les dio ese conocimiento astronómico y de las profecías? Porque si sigues leyendo Mateo, capítulo 2, versículo 6, ¿qué dicen los adivinos? ¿Qué dicen los sabios, los magos? ¿Qué le dijeron al rey Herodes? Que sabían exactamente en el lugar, en la ciudad donde Jesucristo iba a nacer. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Quiere decir que los sabios, que los conocemos como magos, que vienen del oriente, tenían en sus manos una profecía escrita 700 años antes de Cristo en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y sabían exactamente cuándo Cristo iba a nacer. Permíteme que me extienda un poco más con esto porque tiene una relevancia con el actual. Cuando Cristo estaba pequeñito, y lo narra Lucas 2, y se lo llevan a Cristo para presentarlo en el templo, había un hombre que se llamaba Simeón y Ana la profetisa, y ellos también sabían que Él era el Salvador. Y cuando Simeón carga a Jesucristo bebé, dice, Señor, ya llévame, ya no puedo hacer más nada que sobrepase a esto, cargué a Dios, porque el Espíritu Santo le había dicho que Él era Dios. En conclusión, en los tiempos de Jesucristo, son muy pocas las personas que sabían que Cristo iba a nacer, porque eran pocas las personas que se tomaron en serio a Dios. Los magos, Simeón, Ana la profetisa, Juan el Bautista, pocos eran los que sabían el tiempo. Y en este tiempo presente, año 2020, también son pocos, tristemente, los que pueden distinguir
¿Qué significa que el planeta Tierra en el presente 2020 tenga rumores de guerras, nación contra nación, una economía que está a punto de estallar, armas nucleares, ataques con drones, calentamiento global, pestes, pandemias? O sea, ¿por qué hay tanto caos que azota uno tras otro a tu tranquilidad? ¿Es en realidad esto un caos? ¿Es una maldición? ¿O es un método para nosotros llegar a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios? Cuando tú lees Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice: pero cerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Tiempos, quiere decir cronos. El original griego es crono, el tiempo, y ocasiones, que en algunas Biblias se tradujo sazones, kairos, un momento exacto. Pablo está diciendo aquí que nosotros, sus hermanos, los que creemos en Cristo, no tenemos necesidad de que Él nos explique de los momentos exactos y del tiempo, porque ya tenemos la información. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si tú crees en Jesucristo, si tú te tomas en serio a Dios, si tú te estás discipulando, si tú agarras este libro todos los días de tu vida para profundizar en él, tú vas a poder saber por qué hay pandemias, porque hay rumores de guerra, porque vienen los acontecimientos climáticos fuertes que vienen, porque hay todo lo que está pasando. Y no solamente eso, sino que vas a tener la bendición y la facultad divina de prepararte y de habitar siempre en la paz. Qué precioso es que a pesar de todo lo que está sucediendo, tú puedes mantenerte calmado. Sé sincero contigo mismo, no me lo digas a mí. ¿Todo lo que está sucediendo te genera paz o te genera angustia? Pregúntate eso. ¿Por qué? Porque yo te respondo desde mi punto de vista. Todo lo que está sucediendo, que tú eres testigo, que yo soy testigo, que pasa en el país donde tú estás viviendo y que pasa en el país donde yo estoy viviendo, a mí, Isaac Paniza, me genera paz. Porque si todo lo que está escrito está sucediendo, quiere decir que he confiado, he decidido creerle al que dijo que es la verdad, que es el camino, que es la vida, y que Él, Jesucristo, es quien puede fortalecer mi vida y quien puede capacitarme de una paz que nadie puede entender. Todo está mal, pero yo estoy bien. ¿Y por qué estoy bien? Porque creo en la palabra. Y esa es mi intención, que tú puedas estar en la misma condición, porque cuando algo es bueno, debe de recomendarse. Para mí es lo mejor que me ha pasado. Siguiendo en la línea, la palabra de Dios, la Biblia, tiene un calendario profético. Dios no cambia, pero su manera de hablar con los seres humanos sí ha cambiado. Te voy a poner ejemplos. La Biblia está compuesta por dispensaciones y en cada dispensación Dios le ha hablado a los seres humanos de una forma diferente. Ejemplo, primera dispensación, la edénica, tiempo de la inocencia, no estaba el pecado, los seres humanos estaban desnudos, veían a Dios, conversaban con Dios, tenían acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque estaban en una dispensación distinta. Cometieron el error, llegó el pecado, llegó otra dispensación, la antidiluviana, la época de la conciencia. Luego viene la postdiluviana, la época de los gobiernos. Luego la época patriarcal, dispensación de la promesa. Luego viene la dispensación de la ley. Llega Moisés a la escena, establece los 10 mandamientos y la ley. Y la época, la dispensación que tú y yo vivimos se llama la dispensación eclesiástica.
el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque desde que Cristo murió y resucitó y envió en el día de Pentecostés al Espíritu Santo a morar dentro del ser humano que cree, desde ese tiempo vivimos el tiempo de la iglesia. Ahora, el tiempo actual, sabemos que es el tiempo de la iglesia, el Cronos, ¿verdad? Pero el Kairos que estamos viviendo, el momento exacto, se llama, según Mateo 24, 7 y 8, principio de dolores. Mateo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación. Ve haciendo el checklist, esto ya está presente. Y reino contra reino, esto ya está presente, gobiernos contra gobiernos. Ahorita hay una guerra por el petróleo, no sé si estás consciente, ve la noticia de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de Rusia. Hay una guerra no solamente con misiles, sino a billetazos. A billetazos porque el que tenga el control del petróleo, hay una guerra. Y habrá pestes, coronavirus, pandemia, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué te quiero decir? El tiempo que estamos viviendo, marzo 2020, se llama principio de dolores. O sea, lo que estamos presenciando tú y yo simplemente es una antesala, un abrebocas, una breve introducción de todo lo que viene para el planeta Tierra. Entonces ya sabemos qué dispensación vivimos, la dispensación de la gracia. Por gracia fuiste salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir esta dispensación? Si tú hoy decides creer, si tú hoy en tu corazón tienes la necesidad de tener una relación con Cristo, lo puedes hacer y encontrar en Él calma, sosiego, descanso. Vengan a mí los que estén cansados y angustiados, que yo los haré descansar. Palabras de Cristo. Y exactamente estamos viviendo los principios de dolores. Solamente el principio. ¿Qué es el evento profético que está por venir bíblicamente? El arrebatamiento. El arrebatamiento, Primera de Corintios 15, 51-54, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Está a la puerta, estamos esperando eso. Luego de que la iglesia sea sacada, viene la gran tribulación, luego la segunda venida de Cristo, luego el milenio, el juicio y la eternidad. ¿Sabes qué te acabo de narrar ahorita? El calendario profético de Dios hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos entrega. Volviendo al coronavirus, tema en cuestión y principal que todo ser humano lo tiene en boca. Yo quiero que sepas, querido hermano, que el enemigo más letal que tú tienes no es el virus. ¿Por qué? Porque en la actualidad se dice que ya hay 140,000 casos confirmados de coronavirus, de COVID-19. Ya el COVID-19 está en más de 140 países. Vamos a redondearlo ahí para ir bien exagerado. 200,000 casos en todo el mundo. Estoy mandándole 60,000 más. ¿Tú sabes cuántas personas hay en el planeta Tierra en este momento? Somos casi 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra. Las personas que están con el virus en este momento no representan ni el 0.01% de la población en total del planeta Tierra. ¿Esto quiere decir que debemos estar tranquilos y no debemos tomar nuestras precauciones? No, hay que tomar las precauciones, pero quiero profundizar y quiero invitarte a profundizar en algo un poco más interesante. ¿Qué ha ocasionado el COVID-19? ¿Qué ha ocasionado que diariamente vemos noticia tras noticias que nos preocupan y empiezan a atormentar nuestra mente? Una atmósfera que envuelve al planeta Tierra de aislamiento, de miedo, de inseguridad, de caos, de ansiedad, de pánico y de un instinto de supervivencia. Por más que tú le digas a la gente, compra solamente lo que tú necesitas, hay un instinto de supervivencia que está tristemente en el grueso de la población, que lo que quiere es pensar en mí,
primero yo, segundo yo y lo que quede es para mí. El Homo sapiens, hombre pensante, se convierte y se degrada en el Homo Bios, hombre instintivo, que cuando ve el pánico, lo único que hace es pensar en su propio beneficio y su instinto de supervivencia. Ahora, esta atmósfera que está en el planeta Tierra, que te genera angustia, que estás pensando en tu familiar que está en otro país, que está en cuarentena, que tienes preocupación, que hay un miedo que te domina, esta sensación, querido pana, quiero que sepas que sí alimenta a tu enemigo más letal. La Biblia, este libro, nos corre las cortinas del mundo invisible y nos muestra el mundo espiritual, que es el mundo más real que existe, porque lo invisible que ves y que fue creado fue inspirado de lo que no se ve. Y este libro nos dice que estamos en guerra. Y como cualquier guerra, hay aliados, hay enemigos, hay armas, sistemas de defensa, campos de enfrentamiento. Y la Biblia nos dice quiénes son nuestros aliados. Por ejemplo, Segunda de Reyes 6, 14 y 17, o 14 al 17, Eliseo está con su siervo y se encuentra rodeado de un ejército sirio con caballos, con armas, con fuerza, a punto de apresarle a él. Y el siervo de Eliseo empieza a decir: ¡ay, Señor mío! Ahora sí nos partieron el pescuezo, estamos rodeados. ¿Qué hace Eliseo? Le dice: Señor Jehová, ábrele los ojos a mi siervo. Y cuando Dios les abre los ojos espirituales al siervo de Eliseo, ¿qué ve? Ve un ejército con carros de fuego, con ángeles dispuestos a apoyar a Eliseo. O sea, el ejército invisible que estaba a favor del profeta era muchísimo más poderoso, muchísimo más fuerte, muchísimo más brillante, más inteligente que el ejército que tenía rodeado a Eliseo. Y cuando tú vas al libro de Daniel, capítulo 10, versículo del 13 y versículo 13 y 20, te das cuenta que Daniel también nos corre las cortinas del mundo espiritual y nos dice que pasó casi 21 días orando y orando, pidiendo una información, y el ángel Gabriel iba bajando, el mensajero de Dios, para darle el mensaje a Daniel, y se le presentó en la atmósfera del aire un principado satánico. Y peleó y no quería que le dejara y que le entregara el mensaje a Daniel. Pero como Daniel se mantuvo en oración, llegó el arcángel Miguel y defendió a Gabriel y peleó con el principado, y Gabriel pudo bajar el mensaje. Hay guerras espirituales que suceden a diario, y la forma de poner en acción a tu aliado, a tus aliados, a los que en realidad tienen el potencial de cuidar tu vida, es a través de la oración. La oración pone en acción a los ángeles. Paréntesis, no se le ora a los ángeles, no se le pide a los ángeles, es algo antibíblico. Se le ora a Cristo, se le pide a Cristo, se conversa con Cristo y Él se encarga de poner en acción a tus aliados. Pero como hay guerra, tienes aliados, pero también tienes enemigos que se alimentan de ese caos que tienes mental, de ese miedo, de esa angustia, de esa paranoia. Le estás dando comida a tu peor enemigo. No sé si estás consciente, la palabra demonios viene del griego daimon y significa seres inteligentes, y te atacan inteligentemente. Vayamos a Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Solamente se necesitan 3 demonios para manipular
y para influenciar a todos los gobernantes del mundo. Para que tengas una idea. Y esos espíritus inmundos se alimentan y les das acceso VIP a tu mente cuando estás lleno de miedo, cuando el pánico te domina. Jesucristo mostró su autoridad sobre los demonios en todos los evangelios. Hay cualquier información de cómo Cristo le hizo frente, los atacó, los expulsó y les dio a los seres humanos la llave para saber cuál es el método de mantenerlos a raya. Filipenses 2, versículo 10, para ir finalizando. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre más poderoso que puedes pronunciar. El nombre que hace que toda la rodilla se pueda doblar. Jesucristo. Estamos en guerra. Y como estamos en guerra necesitamos la armadura de Efesios 6. Para que te mantengas protegido. Y la única arma ofensiva que tenemos para atacar es esta, la palabra de Dios. Y nuestro escudo, por medio del cual podemos pagar y parar todos los dardos del enemigo, es la fe. Efesios 6, del 10 al 18. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra no es inocente y tiene como propósito esclavizar tu mente, doblegar tus emociones para que vivas como una persona depresiva. Todo lo que sucede en el planeta Tierra te llena de temor y la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis viene trazando una y otra vez, se repite constantemente una frase: no tengan miedo, no teman, porque yo estoy con ustedes, dice Dios. Entonces vemos cómo en realidad la palabra de Dios en todo lo que está sucediendo cobra vida. Y es a través de esa relación con Jesús que nosotros podemos estar en calma. Hay que tomar precauciones, hagámoslo, vamos a hacerlo. Hay que tomar previsiones con sabiduría. Hay que tomar decisiones involucrando a Cristo, sin dejar que nada ni nadie tenga el control absoluto de nuestra mente. Pero para poder lograr ese nivel de valentía necesitamos urgentemente tener una relación con el Dios Todopoderoso. No quiero alarmarte. Es solamente el principio de dolores. Hoy, en este momento, cuando mencionamos la palabra de Dios, es porque Dios habla y toca corazones. Y cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no sabes si es la última vez que te va a hablar. Cierra tus ojos, conversa con el Padre, entrega todas tus preocupaciones, todas tus angustias, ponla en manos de Cristo, descansa en Él, tírate hacia atrás. Y di: Señor, tú tienes el control. Y te podrás dar cuenta que empiezan a cambiar. Empieza a cambiar tu vida. Hermano, si este video fue de bendición para tu vida, compártelo con tus familiares. Compártelo con tus seres queridos. Si tienes alguna pregunta, escríbelo a los comentarios. Estamos para servirte. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu familia. Bendito amor que nos une.